Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Estábamos en deuda con una de las bellas artes que más nos gusta, la música. La música es considerada una de las bellas artes por muchas razones, pero principalmente hoy nos enfocaremos en la herramienta poderosa que es para expresar una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y la tristeza hasta la ira y la serenidad. Y eso es precisamente lo que logró la hermosa cantautora colombiana Andrea Botero junto a Anabela Arbeláez al componer la canción Fuerza Miguel a los pocos días del absurdo atentado político que sufrió el joven precandidato a la presidencia de Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay, y que ha logrado unir en oración pidiendo por su pronta recuperación a todas las fuerzas opositoras al gobierno actual. Gracias, Andrea, por compartir con el canal Arte con Todo tan conmovedora composición. Si no fuera Miguel Uribe, ¿quién le gustaría que fuera el candidato del Centro Democrático? Álvaro Uribe. ¿Fracking sí o no? Sostenible totalmente. Si fuera presidente, ¿cómo sería su relación con el gobierno de Estados Unidos? Positiva para los colombianos. Defíname a Gustavo Petro en una palabra. Sinvergüenza. Buenas noticias, buenas. Hundimos la consulta popular, 47-45. Buenas noticias para Colombia. Se cae la trampa de Petro, se cae la emboscada. Esta consulta popular ni era consulta, era una trampa, una estafa. Profundizaba los problemas de los colombianos, el desempleo, la informalidad. Así demostramos que hay esperanza y esta pesadilla se va a acabar. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Yo les quiero decir que a mí me conmocionó profundamente ver todas las imágenes que vimos. Estuve paralizada 2 días y dije, venga, la música siempre llega y me salva, y aquí lo que tenemos que hacer es orar. Y el que canta ora 2 veces. Yo creo en eso que decía San Agustín, y escribí esta canción. Anita, Anabela, que ha sido mi pareja y mi compañera de sueños, me escuchó, me dijo, bueno, yo también te apoyo, y terminamos haciendo esta canción que nos ha conmovido profundamente, y queremos decirle a Miguel, fuerza Miguel, usted es un guerrero y de ahí va a salir. Yo creo en el poder de los milagros, y creo que si todos nos sintonizamos desde esta luz que además tanto necesita el país, vamos a lograr volver a ver a Miguel en vida, caminando entre nosotros, siendo el líder que es. Gracias por permitirnos alzar la voz y que nuestra voz a través de las canciones suene y retumbe en cada rincón de Colombia, para que Miguel, como decía Andrea ahorita, se levante de esa cama y Colombia despierte también, porque creo que nosotros podemos transformar la sociedad a través de la música, de las canciones, meternos en la conciencia y aportar todo esto que como artistas y gestores culturales tenemos aquí en el alma y en el corazón. Es que la canción Fuerza Miguel de Andrea es mucho más que un homenaje, es un acto de resistencia emocional y un puente colectivo de esperanza frente a la violencia política que en este gobierno se ha incrementado en Colombia. Cuando la oscuridad quiso apagar tu verdad, cuando el odio intentó detener tu caminar, no sabían que un alma que lucha por un país no se rinde, no cae, no deja de latir. Esta bellísima y conmovedora canción nace como una respuesta inmediata a un hecho profundamente doloroso. No se limita a describir el suceso, sino que lo transforma en un canto por la vida, la unidad y la fe en la recuperación. Lo que más nos impactó y nos tiene con las lágrimas a punto de agotarse es que la letra está cargada de imágenes poderosas y mensajes que apelan a la empatía colectiva. Y hoy somos millones que elevan su voz por la vida, por ti, por un sueño mayor. Fuerza Miguel, el corazón
corazón de Colombia te espera, tu familia, tu gente, tu bandera. Hoy unimos las manos para verte regresar. Fuerza Miguel, cada oración se convierte en un puente, cada lágrima es fuerza en tu frente. No podrán con el amor que nos hace luchar. Confiamos en que al recuperarse el precandidato Miguel Uribe, esta canción se convierta en un himno de unión y de solidaridad nacional en torno a su nombre como el próximo presidente de Colombia. Las frases y la letra de la canción construyen un relato donde la fe, el amor y la resistencia se entrelazan. La canción no solo apoya a Miguel, sino que también abraza a su familia, a su madre, a su esposa y a todo un país que no quiere volver a un pasado de miedo. A tu madre valiente, a tu esposa y su fe, a la patria que mira y no quiere volver, a un pasado de miedo, a un silencio brutal. Hoy gritamos contigo, no nos van a callar, porque un hombre de honor que defiende la paz es más grande que el odio que lo quiso callar. Musicalmente, esta canción fusiona la sensibilidad melódica de la balada con elementos del folclore latinoamericano, que eso es un sello característico de Andrea. Pero lo más potente es su dimensión social, ya que convierte el arte en herramienta de sanación, denuncia y memoria. Es el verdadero arte con todo, ya que cuando el arte se alinea con un propósito colectivo, su impacto se multiplica, y eso es lo que queremos la mayoría de los colombianos. Esta canción se suma a una tradición de cantautoras latinoamericanas como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, cuyas canciones cargadas de emotividad y denuncia han servido como altavoz para comunidades marginadas y han inspirado luchas por la justicia y la igualdad. En este caso, Andrea reafirma su compromiso con la vida, la justicia y la empatía, recordándonos que la música puede ser un acto político sin dejar de ser profundamente humano. En la cabeza de Andrea siempre hay una melodía. Lo que le toma tiempo es escribir la letra porque trata de que sea sentida, que cuente algo. Ella es totalmente antiletras con contenido explícito o con contenidos malucos y no está para nada de acuerdo con lo que están haciendo hoy en día, que maltratan a la mujer en las letras. La última parte de esta hermosísima canción resume lo que estamos sintiendo millones y millones de colombianos, un rechazo frente a cualquier forma de violencia. Desde el campo, la selva, la ciudad, desde el alma de un pueblo que no se va a arrodillar. Somos vida, somos luz, somos fe. Miguel, Colombia, contigo es de pie. Fuerza, Miguel. Te abraza y no te soltará. Fuerza Miguel, fuerza Colombia, no nos callarán. Luego de los más de 10 días después del atentado, la Fiscalía ha enfatizado que el ataque fue un intento de silenciar a Miguel Uribe por su condición de senador en ejercicio, precandidato presidencial y figura opositora al gobierno actual, mediante un ataque planificado por una red criminal local, motivado por intereses ideológicos o estratégicos aún no del todo esclarecidos. Invitamos a todos a no desfallecer en sus oraciones por la pronta y total recuperación de Miguel y que unidos en torno a su nombre logremos llevar nuestra nación por la senda del bien y la convivencia en paz. Recuerden siempre suscribirse y compartir nuestros videos. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo. Continuaremos con la serie Mochileando en India y Nepal.